Nuestro siguiente conferencista ya está listo. Continuamos con las charlas, con las conferencias aquí en Conagua 2024. Se trata de Pablo Intriago de South Florida Farming. Él hablará sobre el síndrome de las bolitas. Y mientras él sube a la plataforma, me permito dar una breve reseña de Pablo. Es biólogo por la Universidad de Guayaquil y cuenta con una maestría en biología marina. Es doctor por la Universidad de Wales, Reino Unido. Es experto en nutrición, salud y producción de camarones y peces. Se ha formado con amplios conocimientos científicos combinados con experiencia empresarial y tiene también experiencia en temas de salud animal y medio ambiente. Es autor y coautor de diversos artículos científicos en prestigiadas publicaciones especializadas, principalmente en temas de enfermedades en acuacultura, y también ha impartido diversas conferencias alrededor del mundo. En su trayectoria ha sido responsable de la nutrición y control de calidad de una planta de alimentos balanceados y ha adquirido experiencia en el campo, laboratorio, en áreas de crianza, nutrición y enfermedades. Actualmente, en 2009, fundó South Florida Farming Corp., empresa dedicada a la nutrición animal y fertilizante agrícola. Pablo, gracias por acompañarnos. Buen día y bienvenido. Muy buenos días y gracias a Conagua por la invitación y permitirme estar aquí y compartir esta investigación con ustedes. Me voy a desviar un poquito para explicar un poquito quién somos nosotros y de dónde vienen, de dónde sale la investigación que continuamente estamos generando. Nosotros somos una compañía que nos dedicamos al diseño, manufactura y venta, obviamente, de productos naturales para evitar el uso de antibióticos, y básicamente nuestro objetivo es a través de experimentación in vitro, in situ y en el campo, aislando patógenos, poder ayudar de manera mucho más práctica al productor. Los últimos 20 años estuve vinculado a un holding en Ecuador camaronero, y esto me permitió no solo trabajar en el área productiva de larvas, fincas y maduración, pero también la manufactura de balanceado. En este momento, como ustedes ven en las fotos, no solo trabajamos con camarón y tilapia, pero estamos involucrados también con aves, sea ponedoras o carne, y en cerdos. Y es muy interesante porque la verdad es que nosotros utilizamos la matriz alimenticia o el experimento o el efecto del balanceado del alimento en los productos que nosotros utilizamos o adicionamos al balanceado. Hay veces que uno obvia el efecto de la matriz, qué es lo que pasa con el químico que uno utiliza cuando lo mezcla con el balanceado. Esto de aquí nos ha permitido justamente elaborar o diseñar productos no solo que sobrevivan la peletización y la extrusión, sino poder entender cuál es la mejor concentración y la aplicación de productos a través del periodo de cultivo. Durante el último año, por ejemplo, hemos tenido la suerte de publicar 4 trabajos. Victoria mencionó algo muy importante acerca de la importación y exportación de productos. Todos estos trabajos que nosotros hemos publicado hablan de Latinoamérica. Hemos tenido la suerte también de viajar por diferentes países en Latinoamérica y nos han permitido tomar una muy amplia gama de muestras para histología, para PCR, para microbiología, en este caso solo para camarón, y nos ha permitido aislar muchos patógenos y poder ver su aplicación, la aplicación de nuestros productos en contra de estos patógenos, ¿no? Aquí es importante porque nosotros no mencionamos, como dije, ni país, ni región, ni finca. Primero, que hay una confidencialidad entre el cliente, el productor y nosotros. Segundo, que cualquier presentación de información de enfermedades debería ser del productor hacia los organismos respectivos sanitarios de cada país, ¿no? Entrando allá en materia,
Yo después de terminar mi doctorado regresé a Ecuador en el año 91 y estuve involucrado 10 años en un grupo que hizo la primera selección o la primera domesticación de Banamey en Ecuador, y estábamos muy involucrados en la producción de la arbicultura. En esa época, estas dos tablas básicamente le dice que en esa época las patologías principales, se ve un poco borroso, era Baculovirus pennei, eran bacterias filamentosas, generalmente era la Ginnidium, aquí está, perdón, bacterias filamentosas, Leucotrix, y los hongos que eran la Ginnidium. Esas eran las patologías principales que vienen en la arbicultura. Desde el año 85 al 98, yo estuve aquí involucrado desde el año 91 hasta el año 2000, nuevamente lo más importante era baculovirus, la famosísima vibriosis en los laboratorios, las bacterias luminiscentes que en el 100% de los casos era del género Vibrio, nuevamente la Ginnidium, y aquí ya se menciona en esta tabla a Zoea 2, que como explicaré después, básicamente desde el punto de vista práctico, no hay mayor diferencia para mí entre Zoea 2 y el síndrome de las bolitas, que es una denominación que le pusieron en Ecuador. Aquí ustedes van a ver una foto en fresco de una Zoea sana y el principio de las bolitas o del desarrollo de las bolitas, y lo que nosotros ya, o lo que el arbicultor ya generalmente ve en el día quinto o en el día sexto, que es una mortalidad masiva. Aquí es importante hacer hincapié de que esta patología no ha sido muy estudiada por algunos factores. Antes de eso, debo mencionar que el síndrome de la Zoea se observó o se mencionó por primera vez en Ecuador en el año 85 y fue Morales en un congreso del año 92. A partir de eso ha habido algunas publicaciones. Nosotros hicimos 2 trabajos en el año 95 y presentamos un trabajo en el Congreso Mundial de Acuicultura en el año 99, y más recientemente, ya en el 2017 y el 2022 creo, sí, se presentaron 2 trabajos donde hay algo de histología, pero mencionando Zoea 2, y nosotros últimamente hicimos este trabajo mencionando el nombre de las bolitas. Lo que quería mencionar es de que no ha habido muchos trabajos de patología o de investigativo con esta enfermedad, porque básicamente cuando aparece, generalmente aparece en el día 3, 4 y en el día 5 lo que hace el arbicultor es bota el tanque porque las mortalidades son masivas. Muchas veces no hay el 90% de mortalidad o 95% de mortalidad, hay el 60, 70% de mortalidad, pero sí, la mortalidad sigue crónica en misis, en larva, y generalmente se descarta. Otra cosa, otro problema que existe es que la Zoea, el peso de la Zoea son posiblemente 500 o 600 microgramos. Para hacer una histología uno necesita por lo menos 1 centímetro cúbico o 1 gramo de muestra. Entonces, como ustedes entenderán, en un tanque donde se siembra 100 animales por litro, uno necesitaría básicamente 20 o 30 litros, filtrarlo, que lo puede hacer a través de una malla, pero al arbicultor no le gusta eso. Eso sin contar que para hacer un análisis de PCR uno necesita también por lo menos 1 gramo de muestra. Entonces, generalmente a uno le reportan, tengo las bolitas, tengo zoeas, pero tiran el tanque y hay muchas veces no hay oportunidad ni siquiera para tomar muestras, ¿no? Nosotros tuvimos mucha suerte nuevamente con estos brotes, nos llamaron, tomamos suficientes muestras para histología, microbiología, para PCR y tenemos guardado algo para futuro, ¿no? Entrando ya en materia histológica, en este slide
Utilizo la misma foto en fresco para que ustedes vean el corte histológico de la larva. Aquí un acercamiento del hepatopáncreas, donde ustedes ven que prácticamente está intacto, todo está perfecto. No hay ninguna descamación, ninguna necrosis. Lo que estoy señalando aquí básicamente es el contenido digestivo que ha pasado, o el alimento que ha pasado por el hepatopáncreas. Esto contrasta con una histología de animales afectados, donde se ven las famosas las bolitas, en este caso, que no es nada más que la descamación, que es como originalmente se le describió, la descamación o la liberación o la liberación, sí, de las células epiteliales del hepatopáncreas dentro del lumen del hepatopáncreas. Otra foto de animal afectado, aquí nuevamente se le ve la muestra en fresco con las bolitas, ya no tiene color el hepatopáncreas. Algo interesante también es que ustedes comienzan a ver el intestino, los movimientos que tiene el intestino que se hacen cada vez más frecuentes. Esta es una foto del hepatopáncreas de un animal afectado con la tinción de Tourt, donde, no sé si pueden apreciar, todos estos puntitos son bacterias que se han liberado dentro del lumen, ¿no? Algo que no pudimos hacer, o capaz que nos saltamos en los 90, cuando hicimos la primera investigación en esto de aquí, es que en estas dos fotografías de zoeas afectadas se pueden ver en un corte transversal el intestino del animal, cómo se libera la epidermis del intestino, ¿no? Y aquí se ve ya un desprendimiento prácticamente masivo, ¿no? Lo que ustedes ven en el centro es un desprendimiento con parte de lo que serían las heces, ¿no? En este slide lo que quise presentar es el tracto intestinal de un animal sano versus un animal afectado, ¿no? Esto es Tourt nuevamente, esto es hematoxilina diosina, pero ustedes ven aquí la epidermis perfecta, no hay ningún daño. Aquí ustedes ya comienzan a ver bacterias en el lumen, pero muy interesante es ver esto de aquí, ¿no? Las heces fecales, al contrario de lo que he oído en el pasado, hay muchos investigadores o muchos reportes donde la gente habla de que las heces fecales en camarón están como los vertebrados, están en contacto con la epidermis cuticular del intestino. No es así. En camarón las heces están atrapadas como que si fueran una salchicha en la membrana peritrófica. Cuando hay la ruptura de la membrana peritrófica, en muchos de los casos lo que va a haber una enteritis hemocítica, porque hay necrosis y liberación o daño de la estructura de la epidermis del intestino, y posiblemente después de eso hay la invasión de estas bacterias dentro del músculo y se produce una bacteriemia o septicemia, ¿no? Nosotros hemos estado durante años viendo la microbiología del animal, que es lo que uno puede considerar como cargas normales en todos los estadios, desde zoea, misis, larva. Y lo primero que hacemos es ver comparado los animales afectados. Aquí larvas con bolitas, y zoeas con bolitas y zoeas sanas. Hay dos maneras de presentar esto aquí. Uno puede presentar la carga por gramo o la carga por PL o por zoea. Si uno sabe obviamente el peso del animal, lo puede convertir a bacterias por animal, ¿no? Pero en este caso nosotros utilizamos la carga por gramo de larva, ¿no? Recuerden que estos son zoeas. Interesantemente, en el medio universal para conteo totales uno ve un orden de magnitud 10 veces más entre una larva afectada y una sana. En TCBS uno ve casi 2 órdenes de magnitud, 100 veces más. Interesantemente, el porcentaje de verdes aquí en TCBS es mayor en los sanos,
el 55% de la población de vibrios, en este caso de sanos, eran de colonias verdes, en este caso punto 2, pero cuando nosotros utilizamos otro medio de agar, las púrpuras, que es lo que se considera como vibrio parahemolíticos, corresponde al 83% de la población y es 3 órdenes de magnitud, es decir, 1000 veces por encima, de lo que usted vería de una carga de SOEAs normales, ¿no? Este es el típico visión que uno ve en las placas de cultivo, TSA, TCBS y Cromagar, animales enfermos, animales sanos, 10 a la 5 contra 10 a la 4 de las diluciones, 10 a la 5 contra 10 a la 3 y 10 a la 5 contra 10 a la 3, ¿no? Obviamente hay una mayor carga bacteriana, este es otro tipo de vibriosis con otro nombre en los animales afectados. Esto es algo típico que nosotros hacemos en todas las especies, hacemos un barrido el espectro, todo el espectro de virus de todo tipo, ADN o ARN o de patógenos asociados que hay. La idea es ver si es que hay algo asociado que no nos esté mostrando la histología, ¿no? Y si hacemos una comparación entre las muestras que recibimos o que cogimos entre animales enfermos y animales sanos, prácticamente no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que en un primer que utilizamos para vibrio universal, encontramos que los animales sanos, el 100% de los animales, los animales afectados, el 100% de la muestra de animales afectados, tenían presencia de vibrio y los animales sanos no. Aquí incluimos algo que mencionó también Victoria Alday, es que nosotros para IHHNB utilizamos los cuatro primers, las 4 secuencias para determinar si lo que está presente está dentro del genoma o es como partícula viral libre, ¿no? Dentro de este grupo de muestras que recibimos, aislamos 11 bacterias, 11 cepas de animales que son las que corresponden, que dice LBS, de animales afectados y 3 cepas de animales sanos. Aquí lo que utilizamos estos primers para, obviamente, vibrio parahemolíticos que produce el MS, el gen de TOX-R. Utilizamos 2 primers universales para vibrios, porque cada rato estamos probando primers. BHP1 y BHP2 es una secuencia reportada en Asia de un vibrio de altísima letalidad. BP aquí es vibrio parahemolítico, es un primer universal para parahemolíticos, y el BHH es un primer universal para vibrio Harveye. Y lo comparamos contra medio Cromagar y lo que nos decía el API, ¿no? Aquí lo que queremos notar es que en el medio TCBS y el Cromagar corresponden, las amarillas en TCB corresponden a las blancas en Cromagar, o las verdes en TCBS corresponden a las púrpuras en Cromagar. Pero algo que hemos estado viendo con el tiempo es que hay una alta diversidad en los vibrios que están apareciendo. Ya no se cumple estos colores. En este caso encontramos que una colonia amarilla daba una colonia transparente en Cromagar, el cual es muy inusual, y otra cepa de color amarillo en TCBS daba color púrpura en Cromagar, el cual debería ser verde, ¿no? Obviamente el API es una técnica rápida, pero muy inefectiva para poder identificar a nivel de especies, ¿no? Y hay que tener cuidado con lo que el API nos dice, ¿no? Un ejemplo
clásico es que en esta cepa en particular, la EBS7, el API nos dio como pasteurela y realmente es un vibrio, ¿no? Hay algo interesante que hay que considerar a nivel fisiológico y a nivel de SOEA, ¿no? Y es que en las SOEAs, aquí hay un trabajo hecho por Abu Bakar, creo que es el de Sicaldi, muestra que el aparato digestivo en camarón está compuesto básicamente del hepatopáncreas y del divertículo anterior. Lo interesante de este caso es que a nivel de SOEA, el divertículo anterior, en este gráfico que muestra cómo se va evolucionando el divertículo anterior o la ceca anterior en SOEA, SOEA 1, SOEA 3, misis, hasta poslarva, los cambios que hay morfológicos, ustedes van a ver, y en esta tabla, es que el divertículo anterior es más importante que el hepatopáncreas hasta SOEA 2. En SOEA 3, el volumen del divertículo anterior y el hepatopáncreas es igual, y ya después el hepatopáncreas se torna en el órgano mucho más importante, ¿no? La función del divertículo anterior es básicamente la producción de enzimas, y lo que podría estar pasando, la gran diferencia que podría estar pasando entre SOEA 2 y SOEA 3 es básicamente un vibrio con diferente intensidad de toxicosis. En el caso de SOEA 3, las toxinas son un poco más, menos tóxicas, se liberan parte del epitelio del hepatopáncreas al lumen, y después hay una posterior mortalidad por deficiencia del hepatopáncreas. En el caso de SOEA 2, posiblemente la toxicosis es mucho más grave, el animal se seca desde el inicio, el hepatopáncreas deja de funcionar y por eso se muere mucho más rápidamente. Parte de todo esto de aquí, y que nos parece interesante tratar de enseñarle al productor, es de que cómo está compuesta la microbiología en la avicultura, y esto puede ser aplicado a lo que pasa también en las piscinas, sean estas extensivas o intensivas, ¿no? Este slide muestra las diversas formas que hay de estudios de la microbiología. Básicamente la microbiología clásica utilizando medios de cultivo selectivos, técnicas moleculares, y nosotros desde hace mucho tiempo trabajamos con microscopía de fluorescencia, el cual se utilizan dos tintes que fijan el DNA. Un tinte es la naranja de acridina en un filtro de 0.2 micras fijado de color negro con negro y galán, y el otro es el verde, el Cyber Green, que es el verde Cyber, y se utiliza unos filtros de óxido de aluminio de 0.02 micras, es decir, 20 nanómetros. Estas dos técnicas nos permiten justamente diferenciar, hacer conteos rápidos de lo que hay en el agua y diferenciar entre las poblaciones bacterianas y virales. Entonces nosotros selectivamente podemos saber en una muestra de agua cuántas partículas son de bacterias y cuántas partículas son de lo que le llamamos VLP, Virus-like Particles, partículas similares por su tamaño y por la presencia de DNA, se las puede distinguir como partículas virales. Antes de esto de aquí, la muestra ha sido sometida a DNasa y a reasa para eliminar el hecho de que DNA libre florezca y estemos contando no partículas virales, sino otro tipo de material, ¿no? Esto algo lo mencionó Victoria en un trabajo hecho ya publicado, investigadores utilizando técnicas de microscopía estudiaron o querían estudiar cuál era la carga de bacterias en la hemolinfa del camarón. Ya en el año 76, con un trabajo hecho por Rita Colwell, Jaivas, se sabe que la hemolinfa de los crustáceos no es estéril.
¿Cuál es la función de estas bacterias? Nadie sabe. En mi opinión, ellas están, el sistema circulatorio del animal es abierto. Creo que podrían considerarse parte natural de la flora del animal. El problema es cuando hay un estrés, una de estas bacterias oportunistas puede presentarse y producir una bacteremia. Nosotros quisimos replicar todo esto aquí y durante años hemos estado viendo nuevamente cuál es la verdadera concentración de bacterias y partículas virales, por ejemplo, en este caso, en la cola. Cuando hablo de la cola, básicamente es del intestino, pero para nosotros, que queríamos muestrear 100 o 200 reproductores, que íbamos a descartar y queríamos saber cuál es su microbiología, más sencillo para nosotros era cortar la cola, esterilizar la superficie y moler la cola con un aparato especial y hacer los conteos y la microbiología ahí, y después determinar el peso o la relación entre intestino-cola para si uno quería determinar la concentración por gramo de intestino. Aquí expresamos por gramo de cola. Pero un dato interesante es que si utilizamos las técnicas de fluorescencia, se puede encontrar hasta 10 a la 8, es decir, 100 billones de bacterias, bacterias en general, y 100 billones de partículas virales por gramo de cola, lo que contrasta con los métodos microbiológicos que solo se encontraban 1 millón de bacterias utilizando TSA y hasta un poco menos de 10.000, entre 1.000 y 10.000 vibrios por gramo de cola de animal. Esto lo hemos repetido y siempre es muy parecido, ¿no? El siguiente gráfico, este de aquí, hicimos esto exactamente con la hemolinfa para ver si correspondía a los datos de estas publicaciones, ¿no? Y lo que encontramos es que en epifluorescencia hay 1000 veces más de lo que estos investigadores encontraron, ¿no? Se puede encontrar hasta 1 millón de bacterias y 1 millón de partículas virales por mililitro de hemolinfa. Una de las preguntas es ¿de dónde viene o cómo se infecta la zoea? Y parte de lo que he estado mencionando anteriormente con los reproductores es para que ustedes visualicen la altísima carga de microorganismos que son los reproductores son casi capaces de cargar, y esos reproductores en el momento de desovar, generalmente lo que nosotros hemos notado es que muchas veces el animal defeca. De esta manera podría haber alguna contaminación de tipo sea horizontal o vertical, ¿no? Este trabajo aquí se me ha pasado, pero no me he dado cuenta, es la concentración de bacterias y partículas virales en el agua de desove, en hora 0, hora 6, 12 y 24. Lamentablemente no está las horas aquí abajo, pero demuestra justamente la concentración de bacterias en TSA, que se mantiene relativamente estable, de 10 a la 4, máximo sube a las 10 a la 5. En TSA, si hay un aumento más importante en TCBS, de 10 a la 1 a 10 a la 4, es decir, 3 veces. Pero nuevamente, si utilizamos la técnica de epifluorescencia, vemos que hay hasta 10 a la 8 bacterias por mililitro en el agua de desove y casi lo mismo de partículas virales. Y esto se da porque los huevos son muy ricos en materia orgánica. Entonces, lo que les quiero que ustedes entiendan es que ese nauplio está prácticamente cubierto como un árbol de Navidad en bacterias y partículas virales. No necesariamente todas malas, pero ese animal ya va per se bien cargado al tanque de la arbicultura. También es interesante, mucha gente utiliza lavados de formol o yodo, muchas veces son adecuados, pero es interesante notar lo que pasa en otras especies, ¿no? Otras especies pueden infectar el nauplio, como pasa en peces, a través del ojo.
es algo que no se ha hecho y sería interesante estudiar. Aquí abajo muestro que los datos que nosotros encontramos son muy parecidos a la literatura. Solo entre el 0.01 y 0.25% de las bacterias que nosotros contamos con medios microbiológicos son bacterias cultivables. El resto no las podemos detectar por medios tradicionales. En resumen, el síndrome de bolita creo que es parecido, es un tipo de vibriosis igual que SOEA. La SOEA ya la determinaron, reprodujeron la enfermedad, es otro vibrio. Es importante que notemos que en los últimos 10 años las patologías más importantes en camarón, en términos generales, son de bacterias. Las patologías bacterianas han desplazado prácticamente a las virales en los 10 últimos años. Siempre hay algún acompañamiento de bacterias si hay un brote de mancha blanca o brote de algún otro virus, ¿no? ¿De dónde vienen? Bueno, estamos convencidos de que muchas veces pueden venir del agua, efectivamente, de reproductores que están con alta carga bacteriana, de algas. A veces obviamos que las diatomeas que tienen una cobertura de sílice, pero por ejemplo Thalassiosira también es muy rico en quitina, y la quitina, los vibrios adoran la quitina. Muchas veces contaminamos los animales a través de las algas contaminadas, o mal manejo, que ya lo mencionó también Victoria, no solo pasa mal manejo en las fincas, pero también en los laboratorios, o una contaminación interna, ¿no? Laboratorios que utilizan filtros que no están bien limpios y uno puede contaminar sus animales. Y recuerden que el PCR solo les dice la presencia de un patógeno, no le está indicando ninguna patología, ¿no? Este es el último slide. Lo que quería mostrar aquí es esta clásica infección en el hepatopáncreas con daño en el hepatopáncreas, muy probablemente por vibrios, que es lo que ha habido en los últimos 10 años. Y lo que esta patología que antiguamente le dicen cola blanca y siempre ha estado vinculada a agentes infecciosos virales como el nodavirus, IMNB, CMNB. Ya hay reportes de esta patología causada por bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Nosotros hemos encontrado en un artículo que lo vamos a publicar, ya fue aceptado, es que hemos reproducido esta patología con vibrio. Básicamente la foto nos muestra la necrosis muscular, esta de TUOR con las bacterias en el músculo. Lo interesante de esta patología son dos cosas. Primero es que reproducimos la enfermedad con bacterias vivas y con bacterias muertas, y lo que hemos postulado es que el lipopolisacárido de la bacteria o la endotoxina, como se puede denominar, es tan tóxica que es suficiente la presencia para que haya una necrosis. Y finalmente es que esta patología ya la comenzamos a encontrar desde hace un par de meses en larvas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos aquí en Conagua 2024. Un segundo. Hay oportunidad para una pregunta. Vemos que un caballero levantó la mano. Sí, doctor, gracias por su plática muy interesante. Son dos preguntas. Una corta, rápida, es si han encontrado una relación si han hecho estudios para encontrar una relación entre el tiempo de coagulación de la hemolinfa y la carga bacteriana de la hemolinfa. A ver, en finca yo diría que es una excelente práctica. Yo te podría decir que hemos encontrado animales sanos de 20 segundos, 30 segundos de coagulación, pero a veces la coagulación va a depender también del estado de muda. Hemos visto animales que en 60 segundos
lo que tú esperarías que la coagulación es mala, el animal está completamente sano. Entonces, lo que hay que tener cuidado es con el estadio de la muda, pero es una muy buena práctica. Lo que tienes que hacer es posiblemente poner los urópodos en un estereomicroscopio y tú en el urópodo puedes ver más o menos el estadio de la muda. Tú lo que no quieres son animales que recién hayan mudado o que estén entrando a la muda o mudados, porque obviamente su coagulación va a ser diferente, ¿no? Sí. Y la siguiente pregunta es, ¿qué compuestos naturales se ha visto que tienen efectividad contra el principal problema bacteriano que tenemos aquí antes de los 5 gramos, aparentemente causado por bacterias que causan el EMS? Hay algunos compuestos naturales que han mostrado efectividad y qué compuestos son, de qué tipo y cuánto tiempo recomienda su uso. A ver, yo soy juez y parte, así que tengan cuidado con lo que vaya a decir y voy a tratar de ser lo más práctico posible. Primero que no hay una bala de plata, es decir, no existe ningún producto ni antibiótico. ¿Ya? El mal uso de antibióticos va a causar un problema, pero todo va a depender de la concentración que ustedes utilicen. Por ejemplo, nosotros utilizamos o trabajamos mucho con aceites esenciales. Entonces, todo va a depender de cuánto producto activo ustedes utilicen por tonelada. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, me voy a referir ahorita a un antibiótico, que ojo, yo no creo en el uso de antibióticos, especialmente en acuicultura, porque las patologías son demasiado rápidas. Pero si yo utilizara, por ejemplo, florfenicol y la dosis indicada es medio kilo por tonelada o 1 kilo por tonelada, ¿ya?, de producto puro, si yo utilizo 50 gramos no va a funcionar. Entonces, lo que tú vayas a utilizar va a depender de la concentración, de qué tan puro es el producto y qué concentración como producto puro por tonelada. La segunda cosa es de que las patologías, especialmente al inicio, son extremadamente rápidas. Entonces, si tú esperas encontrar un daño para después decirle a la planta, oiga, quiero que me pongan este producto, ya pasó y ya vas a tener mortalidad. Lo que se hace es de que si tú rutinariamente sabes que tienes brote a los 30 o 40 días, utiliza un preventivo. Entonces, tú puedes utilizar el producto natural que tú elijas como de manera preventiva, justamente para rebajar esa carga, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. ¿Alguna otra inquietud? Pueden abordar a Pablo en los pasillos aquí en Conagua 2024. Este congreso tiene para ti un presente en agradecimiento por formar parte de este programa de conferencias. Muchas gracias por participar y acompañarnos esta mañana en este congreso. Pablo Intriago.